¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Lara. Gracias por la invitación a Pulso Informativo. Un gusto estar con ustedes. Qué ocurrencia. Bueno, las anteriores oportunidades que conversamos con usted, el contexto era otro, había otro presidente, usted hizo algunos planteamientos interesantes, pero en fin, el gobierno asumió una posición distinta. Bueno, ya pasaron los meses, estamos en el 2021, el gobierno del señor Sagasti decidió una cuarentena que debe culminar el 14, pero ya nos anunció ayer que se va a ampliar hasta el día 28 de febrero. En esta situación, la pregunta es, ¿qué impresión tiene de la economía golpeada peruana? ¿Hasta cuándo vamos a resistir desde su análisis, considerando que muchas empresas están lamentablemente con las puertas cerradas? Mira, yo entiendo la emergencia nacional, porque esta es una pandemia, digamos, que afecta a nivel global, a nivel mundial. Así es. Independientemente que sea país desarrollado o en desarrollo, se habla de una segunda o una tercera ola. Da la impresión que no hay otra alternativa más que la cuarentena. Ahora bien, si no hay salud, no hay economía. Lo prioritario es la salud. Y merced a eso es que se ha decidido por esta cuarentena selectiva. Sí es importante tener en claro la emergencia nacional en la cual nos encontramos. Nos encontramos en una emergencia nacional, en una situación de guerra. En la guerra hay que atender primero los heridos, que es salud, es la emergencia nacional. El segundo nivel es dar subsistencia, alimentación, bienes básicos. Entonces, es ahí donde va mi comentario. A mí me sorprende que el gobierno recién hable de un bono monetario a partir del 15-16. Y bono monetario no es lo mejor. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la experiencia que no fue la experiencia favorable el año pasado al entregar ese bono, esas canastas colas interminables, no llegaban, no existe la base de datos. Para mí, la ayuda social tendría que ser de emergencia. Canastas alimentarias en las cuales sean repartidas por intermedio de los miembros de las Fuerzas Armadas y con el apoyo de todas las iglesias. La iglesia adventista, la iglesia del Séptimo Día, la iglesia católica, todas las iglesias que tienen la base para poder llegar a los verdaderamente necesitados. Esta es una situación de emergencia nacional y tenemos que dar ese apoyo a nuestros compatriotas que se encuentran en una situación de verdadera necesidad. ¿Por qué está usted en desacuerdo con que sea dinero y no víveres? Por dos motivos. Primero, no tiene sentido llevar a que la gente haga colas en los bancos, maltratar en esa forma a la gente de la tercera edad y con una fuente de contagio. Hoy en día es perfectamente factible abrir con mi DNI una cuenta bancaria. Pero aún así, ya la base de datos no es la adecuada, el gobierno no tiene, no existe en el país esa base de datos para llegar a los necesitados. Entonces, por eso es que la medida de emergencia más oportuna es canastas alimentarias con miembros de las Fuerzas Armadas durante el toque de queda y apoyo de todas las iglesias, refuerzo a comedores populares. Después vendrá el siguiente escalón. Después podemos hablar de reactivación, líneas de crédito, apoyo, pero tenemos que apoyar a esa gente que vive el día al día y no tiene recursos para cubrir la cuarentena. Muy bien, yo estoy de acuerdo con usted. El otro tema es estos 2.000 millones de soles que el gobierno ha decidido entregárselo, por decirlo de algún modo, a las micros y pequeñas empresas. ¿Eso es bueno, es malo? Es bueno un programa de apoyo, pero acá tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no tenemos el horizonte en claro, hay una gran incertidumbre. Se está hablando de una tercera ola en algunos países en Europa, hasta una cuarta ola. Entonces, acá tenemos que ser prudentes con el uso de recursos. Es una guerra que no sabemos cuánto va a durar. Sí. Y aprovecho la situación para comentar de parte de los candidatos que están en campaña. Ninguno de los candidatos está ofreciendo una alternativa para manejar la pandemia. Si dura 2 años, ¿te da la impresión? Si dura 3 años o si dura 5 años. ¿Cómo van a manejar la emergencia nacional? Una lluvia de regalos. Todos ofrecen salarios mínimos, salarios regionales, crear banca de fomento, es vuelta al pasado. Da la impresión que como no tienen respuesta al futuro, al siglo XXI, tratan de dar remedios fracasados de los años 60, de los años 70.
Bueno, en ese contexto entonces, usted dice víveres para el caso de la gente desposeída, de la gente desamparada económicamente, y en el caso de las MIPES no le entendí bien cómo es ese tema de entregarle dinero a las micros y pequeñas empresas. O sea, ¿qué se tendría que hacer? Yo creo que la atención prioritaria de emergencia es el primer nivel. Ahora, en el caso de las MIPES tenemos que ser realistas. Sectores como turismo, sectores como hotelería, la reactivación va a ser a muy a largo plazo. Se hablan hoteles de 5, 8 años de por medio. Entonces, ¿qué es prioritario? ¿Alargar la agonía de algunas empresas o atender a la gente que necesita el vivir el día a día? Bueno, porque el gobierno está dando la impresión, y fue un error del señor Vizcarra dar la impresión de que teníamos recursos, tenemos cualquier cantidad de dinero, y ya no es así. Hay que explicarle al ciudadano que quien entre en julio va a tener un nivel de deuda ya no del 27, sino del 34%. El déficit fiscal subió 5 veces, y adicionalmente a eso la SUNAT ha caído sus ingresos por la pandemia de más del 25%. Entonces, caja no va a haber lo suficiente. Y tenemos que prever qué pasa si esto dura. Así es. Ya, entonces, el economista Alejandro Indacochea dice, lo prioritario es los víveres a la gente que de verdad lo necesita a nivel nacional. Esto de darle plata a las MIPES no es una buena idea. No diría que no es una buena idea, va a ayudar, pero no es lo prioritario. Yo tengo que tener mi emergencia nacional. Igualmente en la economía familiar. La economía familiar, lo primero que tienen que hacer en el gasto familiar es salud, alimentación, y después vienen los otros niveles. Claro. Hay una jerarquía en lo que tenemos que cubrir, en las necesidades básicas. Ahora, esta es una guerra y hay que priorizar. Ahora, cuando se repartan los víveres, ¿va a ser una sola vez? ¿Debe ser semanal? ¿Va a estar en manos de la Fuerza Armada, de las iglesias, como usted dice? Pero ¿cómo se le ocurre a usted el reparto de víveres? Se hace durante el toque de queda. Ellos saben a qué llegan. Primero se hace con ayuda de las iglesias, con ayuda de las Fuerzas Armadas durante el toque de queda, con una bandera blanca que se identifique en la gente que esté en emergencia. Esa gente no tiene ni celular, en muchos de los casos no vamos a poder llegar. Hay gente que subsiste día a día. Entonces, ahí es donde tiene que haber el apoyo prioritario. Y las iglesias tienen toda esa base de ciudadanos, saben a dónde llegar. Muy bien. Doctor Indacochea, ya última pregunta para no quitarle más tiempo. ¿Cómo está nuestra economía actualmente? Y yo sé que hay una incertidumbre, no sabemos si habrá tercera y cuarta ola, etcétera, pero ¿a qué apuntamos los peruanos y un entendido económico como usted respecto de esta situación de crisis que estamos viviendo? Mira, acá hay un tema de confusión. Escucho reitero, de parte de todos los candidatos, lluvia de regalos, sí, cierto. Salario mínimo regional, van a crear banca de fomento, como que fue un fracaso con los 70, los 80, ofrecen inversión inorgánica a una candidata, el otro ofrece poner sueldos diferenciales, como que una ley se va a legislar, se va a obligar a la economía a que se cumplan las cosas. Entonces no veo una propuesta alternativa, una propuesta seria. Y la situación es complicada. Más aún, aprovecho, Rodolfo, de hacer esta reflexión. Es sensato ir a un proceso de elecciones, que podemos estar en lo peor de la pandemia, en una segunda, tercera ola, en el cual más del 40% de la población no sabe por quién va a votar o vota en blanco, donde muchos de los miembros de mesa no quieren ir, no van a ir por el temor al contagio. ¿Por qué esta situación de este apresuramiento nacional y no tener la flexibilidad de entender las cosas? Estamos repitiendo errores del pasado, como cuando en la guerra con Chile hicimos elecciones. Doctor, ¿está diciendo usted que las elecciones deben ser postergadas? Totalmente yo de acuerdo. No es sensato en este momento, como está el país en plena pandemia. 40%, ninguno de los candidatos nos llena al 40% de la población. Quien gane va a ser una victoria pírrica. ¿Qué legitimidad va a tener quien gane con un 6-8% de los votos? ¿Eso es gobernabilidad? Yo creo que no hay una propuesta seria para el manejo de la pandemia. ¿Qué pasa si la pandemia no dura los 5 años que vienen? Claro. No. ¿Cuál es su propuesta al país, adicional a la lluvia de regalos? Porque yo lo que veo es lluvia de regalos.
De acuerdo. Yo sé que sobre este tema no se quiere hablar, no se quiere tratar, se pone como patria o muerte el ir a elecciones. Pero digo, las cosas no son así. Esa es mi opinión. La incertidumbre no nos ayuda digamos, a proyectarnos en el tema económico, de acuerdo. Y usted plantea la postergación de elecciones. ¿Que el señor Sagasti y su gabinete ministerial continúen? ¿Eso plantea usted? Yo planteo concretamente eso, que no es prudente ir a una pandemia en pleno pico, en plena ola en incremento. En una situación en la cual se va a exponer al contagio de los miembros de mesa. Muchos miembros de mesa prefieren pagar la multa, no ir a votar, y con esta gran incertidumbre de desconcierto, en una campaña electoral donde concretamente más del 40% no sabe por quién votar o votar en blanco. Pero hay que votar como de lugar, presionar a una situación que realmente no es prudente, no es cauto, no es sensato para el país. Pero ¿no dicen que incluso es posible que los miembros de mesa sean vacunados? ¿No cree usted eso? Seamos realistas. ¿Cuántos días faltan para estas elecciones? Estamos a 2 meses. Y con eso solucionamos, porque mucha gente no va a ir a votar por temor, no solo los miembros de mesa. Y miremos la realidad. Podemos estar en el pico de la plena pandemia. Más del 40% de la gente no sabe por quién votar o vota en blanco. No llena ninguno de los candidatos. Entonces, en este contexto no es sensato. Corramos el plan, a pesar de todos los errores, todas las falencias que puede haber en el señor Sagasti, que no era lo que esperábamos. Pero tenemos que tomar una decisión. No es que hay que tomar patria o muerte y ir a votar a como dé lugar. Ese es un apresuramiento que quiere salir aprovechado de las circunstancias. ¿Una postergación indefinida o una postergación hasta cuándo? No señalemos, concertemos, pongamos de acuerdo. Corramos prudentemente el plazo y no nos va a suceder, es lo más prudente como país. Muy bien. Doctor Iracochea, ha sido muy amable, muchas gracias.